Hola chicos, vamos a hacer una sesión sobre comparativo y superlativo y vamos a empezar hablando del comparativo. When do we use comparative? We use comparative to compare two things, objects or ideas. Siempre que hablemos de comparativo estamos hablando de una cosa con respecto a otra. Pues una montaña más alta que otra, un libro más interesante que otro. Estamos siempre comparando uno con respecto a otro. Entonces aquí tenemos un ejemplo que es He is taller than me. Él es más alto que yo. Bueno, pues esto es una oración que incluye un comparativo. ¿Cuál sería la estructura con la que construimos el comparativo? Pues la primera, bueno, tendremos dos estructuras porque va a depender de si el adjetivo es largo o corto. Entonces tenemos que puede ser short adjective y luego le añado un sufijo que es er y r, short adjective plus er o more plus long adjective. O sea que si el adjetivo es corto le pego ahí una bufandilla que pone er y si el adjetivo es largo no le pongo ningún sufijo, precisamente porque como es muy largo no le puedo poner una sílaba más. Entonces lo que voy a poner delante es more, more y luego el adjetivo. Y ojo, porque esto es algo que muchas veces se olvida y es que tenemos que usar esta conjunción que es la conjunción than, terminado en n, no en t, than, ¿vale? Entonces cualquier comparativo va a llevar siempre, si es corto, er, si es largo voy a ponerle delante more, pero siempre, siempre, siempre detrás vamos a poner than. This is more interesting than that. That actor is better than this one. Siempre vamos a usar el than. Bueno, muchas veces llegamos, nos aprendemos súper bien la regla, me sé genial que si es corto le añado er, que si es largo le pongo more, y luego no sé distinguir cuáles son los adjetivos largos y cuáles son los cortos. Bueno, pues aquí tenéis un resumen muy corto. ¿Cuándo son short adjectives? Pues un adjetivo es corto siempre que tiene una sílaba. Y es largo siempre que tiene tres. Por lo tanto, ahí está chupado. One syllable, short adjective. Three syllables, long adjectives. Un ejemplo, por ejemplo, de short adjective con una sílaba pues sería high. High significa alto. Por ejemplo, this mountain is higher than that. Esta montaña es más alta que aquella. Entonces, si tiene una sílaba está clarísimo, es corto. Si tiene tres sílabas, está clarísimo, es largo. Aquí hemos puesto de ejemplo beautiful. Pero ¿qué pasa si tiene dos sílabas? Bueno, pues yo siempre digo que los adjetivos de dos sílabas son como los pimientos del padrón, que unos pican y otros no. Pues aquí pasa igual. Unos van a ser adjetivo corto y otros van a ser adjetivo largo. Bueno, ¿y esto yo cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo yo saber si teniendo dos sílabas es corto o es largo? Bueno, pues tenemos un truquillo que es una tontería muy grande, pero que nos sirve para acordarnos de cuáles son los adjetivos cortos. Siendo un adjetivo de dos sílabas, vamos a decir que si termina en... Bueno, tenemos una frase que nosotros decimos little pony, shallow but clever, que significa el pequeño pony superficial pero inteligente. Es una chorrada monumental, pero nos sirve como regla mnemotécnica. Little pony, clever but shallow. Y fijaros, lo que yo estoy diciendo es que si el adjetivo termina en le, en y, en er o w, lo voy a considerar adjetivo corto. Little es un adjetivo que significa pequeño. Pony no es un adjetivo, pony es un sustantivo, pero nos sirve para la frase. Pero un adjetivo, por ejemplo, terminado en y, pues sería happy, ¿vale? Little happy. Clever, clever, inteligente, but shallow, superficial. Mira, ese tío es listo, pero es superficial. Por lo tanto, little pony, clever, but shallow puede ser una frase que yo me aprendo para acordarme que cuando un adjetivo tiene dos sílabas y no sé si es largo o corto, pues yo digo, espérate, ¿termina en R? Ah, pues entonces es corto. ¿Termina en W? Por ejemplo, narrow, estrecho. Ah, pues entonces es corto. Bueno, y evidentemente, ¿cuáles no van a ser adjetivos cortos teniendo dos sílabas? Pues los que no terminen en estas terminaciones. Es decir, cualquier adjetivo que yo me encuentre que tenga dos sílabas y no termine en little pony, clever but shallow, pues va a ser un adjetivo largo. Por ejemplo, polite. En este caso, yo no diría politer, diría more polite. Es verdad que algunas veces se puede escuchar politer, pero realmente es more polite. Bueno, pues esto sería con respecto a cómo se construye el comparativo y la diferencia entre cuáles son los adjetivos cortos y los adjetivos largos. Y recordad siempre que en los cortos voy a añadir un sufijo que es er, que en los largos voy a poner delante la palabra more y que en todos los casos después voy a decir than. Bueno, antes de pasar al superlativo, tengo que decir algo del comparativo. Y es que hay una serie de reglas ortográficas, spelling rules, hay una serie de reglas ortográficas para cuando añadimos los sufijos que tendríamos que tener cuidado, porque a veces cometemos, pues eso, fallos de ortografía simplemente porque no recordamos estas cosas. Entonces, lo primero simplemente es que si un adjetivo termina
en Y, por ejemplo, tidy. Tidy termina en Y, pues si yo a tidy le voy a añadir un sufijo ER y se lo voy a añadir porque termina en Y, por lo tanto, little pony, happy but clever. Si es, perdón, little pony, shallow but clever. Si termina en Y, yo sé que es corto y por lo tanto le añado un sufijo. Pues yo primero tengo que hacer un cambio y convertir la Y en I latina. Tidy, tidier. O por ejemplo, messy, que significa desordenado, pues messy, messier. Es curioso porque estas dos palabras que he cogido son antónimos. Tidy es ordenado y messy es desordenado. Por lo tanto, si termina en Y, hago una transformación a I latina antes de añadir el sufijo E. Otra cosilla, si el adjetivo termina en... si el adjetivo es monosílabo y termina en consonante, vocal, consonante, entonces voy a duplicar la última consonante. ¿Cuál es el ejemplo que cogemos siempre? Pues cogemos el adjetivo big. Me ha salido una B ahí que parece una pelota. Bueno, pues big ¿es un adjetivo monosílabo? Sí. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? Sí. B, I, G, consonante, vocal, consonante. Bueno, pues entonces, cuando yo añado el sufijo big, bigger, ¿vale? Por lo tanto, esto tengo que tenerlo en cuenta cuando tengo adjetivos que terminan en consonante, vocal, consonante, porque si no, pues no quiero meter la pata, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosillas? ¿Qué más cosillas? Bueno, esto sería con respecto a la ortografía. Y ahora vamos a ver, ya hemos visto el comparativo y vamos a ver el superlativo. Bueno, pues en el caso del superlativo, voy a borrar aquí para tener más espacio. En el caso del superlativo, tengo menos cosas que decir, pero porque ya he dicho muchas cuando he explicado la diferencia entre corto y largo. Mirad, el superlativo, lo que estamos haciendo, superlative, ¿vale? Superlative, we compare one and the rest, or one to the rest. Vamos a decir to the rest. O regarding the rest, con respecto al resto. Entonces yo comparo uno con respecto a todos los demás. Por ejemplo, he is the most intelligent student in the class. Él es el estudiante más inteligente de la clase. No lo comparo uno con respecto a otro, comparo uno con respecto a todos los demás, con respecto a un grupo. ¿Cuál es la estructura? Bueno, pues en el superlativo siempre voy a tener delante el artículo the. Y luego voy a usar, si es short adjective, ¿vale? Short adjective, le voy a poner un sufijo que es el sufijo est. Esta bufandilla, le pongo una bufandilla muy mona, ¿vale? Y si es long adjective, voy a decir most, the most, plus long adjective. Vale. Siempre después voy a poner in, pues in the class, in the world, in the school, in my family, ¿vale? Normalmente la preposición es in. A veces es otra, por ejemplo yo puedo decir on earth, si yo quiero decir, es que es el hombre más guapo sobre la faz de la tierra, pues voy a decir on earth, ¿vale? Sobre la tierra, o por ejemplo, es el chico más interesante del trabajo, pues at work. Entonces, a veces la preposición no va a ser in, pero el 80% de las veces sí. Lo que sí que es verdad es que tenéis que ponerla, no se os puede olvidar. Entonces, esta sería la estructura. Vamos a decir un ejemplo con short adjective. Pues, por ejemplo, he is the biggest team player of all times. Es el jugador de este equipo de todos los tiempos, el mejor, el más grande, the biggest team player, ¿vale? Y most más long adjective, pues por ejemplo podemos decir it's the most interesting book. Es el libro más interesante. It's the most interesting book I've ever read. Entonces, aquí también vamos a seguir las reglas según sean short or long adjectives. Por lo tanto, no tenemos tantas cosas que decir de superlativo como de comparativo porque ya hemos hecho la explicación de corto y largo. ¿Qué nos queda antes de cerrar este vídeo? Pues simplemente decir que a veces tenemos adjetivos que no siguen estas reglas, que son irregulares. Entonces, ¿cuáles son los adjetivos irregulares? Son muy poquitos, ¿vale? Y los llevamos estudiando de toda la vida. Hoy por Dios, cómo está la pizarra de guarrilla. Irregulares, pues irregular adjectives. Pues mirad, los adjetivos irregulares serían los dos que decimos siempre, que sería good. El comparativo sería better y el superlativo the best.
Cuidado, porque es que siempre llegamos a los exámenes y alguien me pone un gooder, y eso es que rompe los ojos. Good con ER, no, gooder no, better. Vale, luego tenemos worse, perdón, Dios mío, cómo está la tiza esto. Vale, luego ponemos bad, worse, the worst, ¿ok? Worst. Y luego tenemos far, que tiene doblete porque nos permite hacer o further o farther, lo puedo poner con U o con A. Y luego the farthest o the farthest.